Bienvenidos de vuelta al canal, espero que les estén gustando los videos. En la toma de hoy vamos a estar hablando de la historia del BMW 2002, parte 2. Esta historia comienza cuando mi padre tenía 5 años. Ahí fue que el 2002 salió a la luz por primera vez, BMW lo liberó al mundo. Cuando él tenía 6 de vacaciones con mi abuelo, viendo una revista de él, encontró la publicación del BMW 2002. Por lo cual fue y le comentó a mi abuelo de lo lindo que era ese auto y cómo le gustaba. A lo que mi abuelo le respondió que si tanto le gustaba un día lo comprarían y correrían juntos las 19 capitales. La 19 capitales es una carrera de rally histórica que se corre en el Uruguay, en la cual se salía de la Plaza Comensor a las 9 de la noche y se hacía un prime en cada uno de los 19 departamentos y se volvía. Esta carrera se corría en 24 horas nomás. Y mi abuelo corría en esta carrera hasta que mi padre nació. Cuando mi padre tenía 30 años fue que tuvo su primer encuentro cercano con este vehículo, el 2002, ya que uno de sus mejores amigos, mi padrino, se compró uno. Este auto lo tuvo solo durante un año, luego se lo vendió a otro de sus amigos dentro de ese grupo, el cual resultó ser el padrino de mi hermana, y ese señor junto a mi padre decidieron correr las 1000 millas juntos. Era la nueva versión de las 19 capitales, el que se recorría todo el país, pero en vez de ser una carrera de rally a velocidad libre, se corría en regularidad. Ellos compitieron juntos desde el año 96 hasta el 98, y en el 97 fue que nací yo. En esta foto pueden ver, ahí adentro, ese de ahí, ese soy yo. A los meses de que yo había nacido fue que falleció mi abuelo, no permitiéndoles correr y cumplir ese sueño de correr juntos en un BMW 2002. Pero eso a mi padre no lo paró de querer seguir su sueño de utilizar uno de estos autos, construirlo y usarlo de carrera. A mi padre le llevó muchos años decirme o contarme eso que le había pasado, esa historia que había tenido con su padre y su sueño de que él tenía de correr junto a mí esas 1000 millas o 19 capitales o la carrera que se haga en este momento en un 2002, ya que su padre había fallecido. A lo que mis sueños venían por otro lado, venían por vivir en otro país y desarrollarme allá, nunca se animó a decirlo para no cortarme ese sueño que yo tenía, hasta ahora en el que yo le propuse construir ese auto y se abrió a mí con todo esto que les estoy compartiendo el día de hoy a ustedes. Mi padre se compró 2 BMW 2002. En el año 2004 se compró uno que era un 2002 Ti, Turismo Internacional, el cual estaba andando como para sacarse estas ganas, esta idea, ya que años anteriores, cuando había comprado su primer 2002, el que estamos construyendo nosotros ahora, había fallado debido a falta del motor original, vio que ese proyecto se estaba demorando y decidió comprar el otro para tener ese ahí. Hoy en día ninguno de esos autos anda, pero el que vamos a estar restaurando es el primero que él compró, este 2002 que ya han visto en los videos. Si no han visto los videos les dejo un link en la descripción del video donde está toda la playlist hasta ahora. Y con ese auto es que vamos a sacar este proyecto. Este 2002 que estamos armando salió de la fábrica en el año 71, en el cual enseguida fue importado a Uruguay por su dueño original. Su dueño lo que hizo fue pedirle a la fábrica que le hicieran su auto con ciertas especificaciones especiales para hacerlo único. Esto era un feature de BMW que recién se largó en ese año. Esto lo mantiene hasta el día de hoy, como ya hablamos en el video anterior. Entre esos encargues que se le hizo a este auto, contaba con un difusor frontal o splitter, con overfenders o una carrocería agrandada, techo corredizo eléctrico, el primero que se utilizó en BM, y un volante deportivo también. Todo esto la marca lo había mostrado en un modelo que aún no había liberado, era su prototipo, que hoy en día resulta ser el 2002 Turbo. Por eso es que este auto, por más de ser del 71 y que el Turbo no había salido, ya cuenta con todo esto, ya que era una opción de fábrica. A su vez vemos que en este auto tiene una de las diferencias más icónicas que vamos a encontrar con el resto de los 2002, es que utiliza 4 luces frontales, 2 en cada lado, y no me refiero a luces de antiniebla, sino que este auto pidieron en el momento que se encargó que se utilizara el mismo diseño que habían planteado en otro de sus prototipos que hoy en día conocemos como el 520 y que se lo pusieran en este auto. Esas luces las podemos ver en esta foto que fue tomada en el momento que llegó a Uruguay y se empadronó por primera vez. Debido a todas estas especializaciones que se le pidieron cuando se encargó por primera vez este vehículo, es que no sabemos qué tan exclusivo es.
no hemos encontrado mucho registro de otros 2002 TII, Turismo Internacional a Inyección, que cuente con toda la carrocería del 2002 Turbo y la parte frontal de un 520. En el año 85 a este auto se le entregan las chapas, la matrícula se devolvió y este fue el último momento en el que él anduvo bajo su propio poder. Fue pasando de dueño en dueño hasta que en el año 2000 llegó a mi padre, el cual lo compró y enseguida lo llevó a un taller de chapa y pintura en el cual estuvo durante 3 años trabajándolo y llevándolo todo a su estado original. Una vez que salió de este taller fue al apartamento de casa, en el garage, en el cual estuvo del 2003 hasta el 2007 y ahí fue movido al taller en donde juntó durante muchos años polvo y porquería como vimos en el video anterior. Como ya les comenté, mi idea no era quedarme en Uruguay y estar haciendo este proyecto, sino que yo estaba apostando a vivir y trabajar en Estados Unidos como ya venía haciendo. El coronavirus de manera imprevista me canceló estos planes y terminé en cuarentenado acá de vuelta en Uruguay, lo cual a mí me generó un bajón muy grande. Pero gracias a unos amigos y luego el apoyo de mi familia, fue que decidí utilizar ese tiempo para bien. Podría haber hecho nada, quedarme bajoneado esperando que algún día salgan las visas de nuevo o no, ver qué pasa con toda esta pandemia global, o utilizar el tiempo y junto a una inversión de plata sacar adelante este proyecto que yo hace años siempre tuve ese dejo de ganas de hacer y que sé que a mi padre siempre le interesó hacer. La idea de este proyecto es tomar esta carrocería, que es la que utilizaron para los turbos, y conseguirle el motor original. No el original del 73 en cuando salió, sino que su versión moderna. Vamos a estar consiguiendo un motor 4 cilindros, 2 litros con un turbo. Estamos viendo las distintas posibilidades, distintos vehículos que puede traer para poder importar este motor y la idea es generar bastante más fuerza que el inicial. El turbo genera solo 170 caballos de fuerza y el motor que estamos buscando genera alrededor de 250 con 350 libras de torque, lo que le va a generar a este auto un movimiento mucho mayor. Vale aclarar que ese motor viene de un auto que pesa 1800 kilos, a diferencia de este que de fábrica solo pesaba 850. Sí, con las adaptaciones que le vamos a ir haciendo, como por ejemplo una jaula que le va a dar más estabilización y nos va a permitir competir en distintas carreras, que es nuestro plan, vamos a agregarle un poco de peso, pero va a estar por alrededor de los 1000 kilos nomás. A este también le vamos a mantener todo el estilo clásico original de afuera, por eso es que hemos estado restaurando y consiguiendo todas las piezas, como se pueden ver en nuestros videos. Y en el interior le vamos a estar haciendo un poco más detallado hacia la parte de carreras, por lo cual vamos a ver, como ya comenté, una jaula y vamos a estar usando también butacas deportivas. Así que más o menos esta es la idea del proyecto y construcción que vamos a estar realizando. Si les gusta, les copa, síganos, suscríbanse al canal, me pueden seguir en Instagram también, dejo el link abajo. Cualquier cosa que les interese ver o les divierta o querrían ver que hagamos con el auto, déjenos un comentario y lo vamos a estar tratando de llevar a cabo. Y bueno, para despedirme de este video, los dejo con unas tomas del proyecto que estamos armando. De esto es lo que estamos hablando.